Hola, vamos a grabar la tutoría correspondiente al 17 de noviembre, dado que no ha llegado a nadie. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Dice, en un anuncio de radio se asegura que un centrifugador solo ocupa 0,127 metros de espacio en la mesa de trabajo, pero que puede producir una aceleración radial de 3000 veces la aceleración de gravedad a 5000 revoluciones por minuto. Calcula el radio que debe tener el centrifugador. ¿Es verosímil el anuncio? Ya, entonces es importante que notemos inicialmente el espacio que ocupa la radio, perdón, el centrifugador, pero luego tenemos una aceleración radial. La aceleración radial es igual a la aceleración centrípeta, es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido en la componente de radio. Y eso tiene que ser igual a 3000 por g. ¿Ya? Y además nos entrega información acerca de la frecuencia. Si sabemos que la frecuencia son de 5000 revoluciones por minuto, ¿cuántas revoluciones por segundo serían entonces? Para responder esta pregunta, tenemos que dividir esta componente de 5000 revoluciones por minuto por la cantidad de segundos que hay en un minuto. Es decir, lo dividimos por 60. Es decir, un minuto tiene 60 segundos. Y realizamos la conversión. 5000 dividido en 60 son 83,33 periódico, ¿ya? Pero lo aproximaremos a 33 revoluciones por segundo. Entonces, lo que nos preguntan es por el radio, ¿ya? Ahora, la velocidad tangencial es igual a la componente de velocidad angular por radio, ¿ya? Estas fórmulas salen directamente del movimiento circular uniforme, que es lo que vimos a principios de semestre. Si lo elevamos al cuadrado, no, perdón. La aceleración, o sea, la velocidad angular va a ser igual a 2pi, que sería una circunferencia completa, es decir, una circunferencia, dar la vuelta completa, son 2pi radianes, y todo esto está multiplicado por la frecuencia, ¿ya? La frecuencia o bien podría ser 2pi dividido en el periodo, que es el tiempo que se demora en dar una revolución. Entonces podemos reemplazar y calcular directamente la velocidad angular. Tendríamos 2pi por 83,33 radianes por segundo. Sería 2 por 83,33. Serían aproximadamente entonces 166,66 pi radianes por segundo la velocidad angular. Entonces, podemos calcular el radio a partir de esta expresión de aceleración centrípeta. Si reemplazamos con esta fórmula, ¿ya? Vamos a resolverla primero. La velocidad tangencial al cuadrado sería omega por r al cuadrado, ¿ya? 166,66 pi al cuadrado por el radio al cuadrado, ¿cierto? Y esto ya podemos reemplazarlo en la ecuación de aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual a, abrimos paréntesis, 166,66 por pi al cuadrado por r al cuadrado. ¿Ya? No vamos a desarrollar todavía esta expresión
de la velocidad angular al cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a primero descomponer la componente de radio. ¿Ya? Y esta expresión va a ser igual a 3000 por g. ¿Ya? A partir de esta expresión podemos deshacernos del componente del cuadrado del radio, porque está dividiendo el radio aquí abajo. Tendríamos. Entonces, simplificando, resultaría que la aceleración centrípeta va a ser igual a 166,66 por pi al cuadrado por el radio es igual a 3000 por g. ¿Ya? Ahora podemos resolver la componente de radio dividiendo por 166,66 por pi al cuadrado. 3000 por 9,8 dividido en 166,66 por pi, cierra paréntesis, al cuadrado. Entonces finalmente el radio va a ser igual a, vamos a desarrollarlo, 0,107 metros. O bien van a ser 10,7 centímetros de radio. Ahora, si nos dice inicialmente que el espacio que ocupa es de 127, esto está haciendo referencia al diámetro. Sería más o menos esto. Este espacio que ocupa va a ser de 0,127. Entonces, si el diámetro corresponde a 2 veces el radio, sería 2 por 0,107. Entonces, el diámetro va a ser de 0,214, lo que es mayor al 127 centímetros que propone el anuncio. Entonces, no sería verosímil el anuncio porque el espacio que debe ocupar para alcanzar estas condiciones de 3000 veces la aceleración de gravedad no coincide con lo que propone el anuncio. Por lo tanto, la conclusión es que no es verosímil. Punto final. Terminamos. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, un aspa de ventilador gira con una velocidad angular dada por omega es igual a gamma menos beta por t al cuadrado, donde gamma, vamos a anotarla aquí, gamma es igual a 5 radianes por segundo. Si nos fijamos bien, esto es una constante. Y beta es de 0,8 radianes por segundo al cubo. Primero, determina la aceleración angular en función del tiempo. Entonces, si sabemos que omega es una función o se describe de acuerdo a una función de 5 radianes por segundo menos 0,8 por t al cuadrado, ¿cómo podría ser la aceleración angular? Si recordamos algunos conceptos de física 1, la velocidad es la derivada de la función posición respecto al tiempo, ¿ya? Con respecto al tiempo. Ahora, si derivamos esta velocidad, podríamos determinar cuánto es que varía esta componente. Entonces, la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Para estos casos, la ecuación, o perdón, esta dinámica funciona de igual manera. La aceleración angular
voy a anotarla aquí abajo, es la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces podríamos directamente derivar esta expresión para encontrar la función que determina la aceleración angular respecto al tiempo. Entonces, si derivamos, vamos por parte, la derivada de una constante es cero, ¿ya? Menos, y la derivada de esta expresión es 2 veces, bajamos este exponente, por el 0,8, que es una constante, por el tiempo elevado a 2 menos 1. Entonces, finalmente, la aceleración angular respecto al tiempo va a ser menos 2 por 0,8, 1,6 por t. Y aquí encontramos la aceleración angular con respecto al tiempo. Entonces, si nos fijamos, la aceleración va a variar dependiendo del instante en que se mida. Luego dice, calcula la aceleración angular instantánea en el tiempo 3 segundos y la aceleración angular media para el intervalo de 0 a 3 segundos. ¿Qué diferencia hay entre ambas cantidades? Si son diferentes, ¿por qué lo son? Bueno, esto es sencillamente reemplazar la, la aceleración angular. Tenemos que reemplazar el tiempo en esta expresión, ¿ya? Entonces, la aceleración a los 3 segundos es igual a menos 1,6 por 3. Entonces, igual a menos 4,8 radianes por segundo al cuadrado. Y luego nos dice la aceleración angular instantánea, perdón, la aceleración angular media para el intervalo de 0 a 3 segundos. Para calcular la aceleración media, lo que nos interesa conocer son las velocidades en los dos instantes, para luego promediarlas. Entonces, aquí nos vamos a la velocidad angular. La velocidad angular a los 0 segundos es directamente reemplazar en esta función. Tendríamos 5 menos 0,8 por el tiempo al cuadrado, 0 al cuadrado. Entonces igual a 5 metros, perdón, radianes por segundo. Y la aceleración angular, perdón, la velocidad angular en el segundo 3 es de 5 menos 0,8 por 3 al cuadrado. Entonces resultaría 5 menos 0,8 por 3 al cuadrado menos 2,2 radianes por segundo. Entonces la aceleración sería la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido en el tiempo que demora en producirse esta variación de velocidad. Resultaría entonces menos 2,2, ya que es la velocidad final, menos 5, y toda esta expresión la vamos a dividir por 3. Entonces, menos 2,2 menos 5 son menos 7,2 dividido 3. Y finalmente, la aceleración media entre estos dos intervalos es de menos 2,4 radianes por segundo al cuadrado, que difiere de este 4,8. Entonces, como dije, la... estos valores difieren porque lo que estamos evaluando es, en este primer caso donde tenemos la función, es evaluar la velocidad, perdón, el cambio de velocidad en ese instante. ¿Cuánto está cambiando la velocidad en el instante 3? Y la aceleración media que calculamos solamente nos contempla la variación general de velocidad de manera lineal.
Entonces es válido que no sean exactamente iguales. Vamos con el tercer ejercicio. Las llantas de un automóvil dan 65 revoluciones mientras el auto reduce su rapidez uniformemente desde 95 hasta 45 kilómetros por hora. Las llantas tienen un diámetro de 0,8 metros. Primero, ¿cuál es la aceleración angular de las llantas? B. Si el automóvil continúa desacelerando a esta tasa, ¿cuánto tiempo más necesita para detenerse? Si recordamos de física 1 de movimiento rectilíneo uniforme, o de movimiento rectilíneo en general, la función de itinerario, donde podemos relacionar la velocidad con respecto al tiempo, era posición inicial más la velocidad inicial del cuerpo por el tiempo, más menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. En estos casos de movimiento circular uniforme, si lo recuerdan, teníamos una función que era muy parecida a esta. Teníamos el ángulo respecto al tiempo es igual a un ángulo inicial más una velocidad angular inicial por tiempo, más menos, dependiendo del caso, un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Sabemos que en total da 65 revoluciones mientras el auto reduce la velocidad. Entre 95 y 45 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa es convertir estas velocidades o estas rapideces que son tangenciales, ¿ya? A velocidades angulares. Entonces, vamos con la velocidad inicial, que es de 95 kilómetros hora. Lo vamos a convertir a metros por segundo. Para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, lo dividimos por 3,6. Sería entonces 9,5. O sea, perdón, 95 dividido en 3,6 son 26,39 metros por segundo para trabajar en sistema internacional. Y la velocidad final sería de 45 kilómetros por hora dividido en 3,6. Finalmente son 12,5 metros por segundo. Y luego, como vimos en el ejercicio anterior, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ya? Entonces podemos determinar la velocidad la velocidad angular para ambos casos. Sabiendo que la velocidad inicial es 26,39, es igual a la aceleración, la velocidad angular inicial por el radio. Y el radio, el enunciado nos los entrega de 0,8 metros. Entonces sería omega inicial por 0,8 metros. Vamos a ocupar las unidades de medida. Estos son metros por segundo. Sería omega por... Este omega está medido en radianes por segundo por el radio, 0,8 metros. Si calculamos esta velocidad angular inicial a partir de esta ecuación, tendríamos 26,39 dividido en 0,8, serían 32,99
radianes por segundo. Y de manera análoga, para la segunda velocidad angular, tendríamos 12,5 es igual a velocidad angular final por 0,8, con las mismas unidades de medida que teníamos arriba. 12,5 dividido en 0,8 nos da como resultado una velocidad angular final de 15,63 radianes por segundo. Con esta información podemos determinar la aceleración angular que desarrolla el cuerpo para bajar esta velocidad. Entonces, podemos determinar el ángulo que describen estas 65 revoluciones. Vamos a ver si tengo más espacio. Un momento. Entonces, para determinar el ángulo que describen, que también podemos determinarlo con esta información que nos entrega el enunciado, son 65 revoluciones, es decir, el cuerpo o cada llanta da 65 vueltas en total para bajar esta velocidad. Si son 65 vueltas, 65, sí, 65 revoluciones, podemos determinar el ángulo que lo describe. Entonces, si sabemos que una revolución, vamos a anotar aquí arriba, son 2pi radianes, entonces el ángulo que describe va a ser de 2 por pi por 65 revoluciones. Entonces, finalmente, el ángulo que recorre es de 130 por pi radianes. Ahora bien, para calcular el... Podemos calcular el tiempo que se demora en recorrer en realizar esta variación. Si recordamos de movimiento rectilíneo, teníamos que el X o la posición recorrida, delta X, era la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2 por el tiempo. De manera análoga, el ángulo que recorre, esta variación de ángulo, es igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular final dividida 2 por el tiempo que emplea. ¿Ya? Haciendo el reemplazo de la información que ya tenemos, tendríamos 130 pi es igual a, vamos a anotar, 32,99 más 15,63 dividido 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Entonces ahora simplemente hacemos el reemplazo, el tiempo que demora en en producir estas revoluciones. 130 por pi 32,99 más 15,63. Resolviendo, finalmente nos da 16,8 segundos en producir esta desaceleración.
Y esta expresión ya podemos introducirla en cualquiera de las otras ecuaciones de ángulo, en esta ecuación de itinerario, por ejemplo. Nos quedaría por conocer solamente la componente de aceleración angular. Entonces reemplacemos nuevamente. Vamos a hacerlo aquí abajo. Si sabemos, voy a bajar esta expresión para que la tengamos a mano. Ahora sí. Vamos a reemplazar. El ángulo que recorre, 130 pi, ¿ya? Es igual a, cuando no nos dan información acerca de un ángulo inicial o de un ángulo en que está posicionado en el instante cero, esta expresión de ángulo inicial puede descartarse. O puede considerarse cero porque nosotros estamos eligiendo el inicio de esta rotación. Más la velocidad inicial por tiempo, que era 39, o sea, perdón, 32,99. 0 más 32,99 por el tiempo 16,8. Vamos a ponerle más, vamos a asumir la positiva inicialmente, un medio por la aceleración angular, que no la conocemos, por el tiempo que demora al cuadrado, 16,8 al cuadrado. Si nos fijamos, ya nos queda una ecuación con una única incógnita, la aceleración angular. 130 pi es igual a 32,99 por 16,8 son 554,23 radianes, más un medio por la aceleración angular por 16,8 al cuadrado son 282,24. Sigamos desarrollando. 130 pi es igual a 554,23 más un medio por... No, vamos a desarrollar un medio, es aceleración angular por 282,24 por un medio son 141,12. Entonces, 130 pi, vamos a pasar restando este factor de 554,23. Nos dará como resultado menos 145,82 es igual a aceleración angular por 141,12. Si pasamos dividiendo, entonces, este 141,12 nos va a dar como resultado que la aceleración angular es menos 1,03 radianes por segundo al cuadrado. Y con eso ya calculamos la aceleración angular o la desaceleración angular, porque esta aceleración lo que hace es disipar velocidad. ¿Ya? La siguiente pregunta dice, si el automóvil continúa desacelerando a esta tasa, ¿cuánto tiempo más necesita para detenerse? Entonces ya sabemos la aceleración angular, sabemos la velocidad final con la que queda, que es está por aquí, 15,63. Bueno, para este caso ya donde desde esta velocidad se detiene, esta velocidad final pasaría a ser la velocidad inicial y nuestra velocidad final, en términos de radianes por segundo, es de 0.
Entonces, ahora lo que nos pide es el tiempo que demora en detenerse. Podemos aplicar que la velocidad final, esto es sacado de la eh, movimiento rectilíneo, que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Tiene un análogo en fórmulas angulares, que es la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más menos la aceleración angular por el tiempo. Siempre cuidando que las unidades de medida sean consistentes, perdón, que sean en términos de radianes y segundos. La velocidad final es de 0 radianes por segundo. La velocidad inicial es de 15,63 radianes por segundo, más la aceleración angular menos 1,03 radianes por segundo por el tiempo que demora. Entonces resultaría en 15,63, que pasaría al otro lado restando, 15,63 negativo, es igual a menos 1,03 por tiempo. Y podemos determinar el tiempo que debe detenerse si dividimos 15,63 por 1,03. Entonces demorará 15,17 segundos. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Si tienen cualquier consulta, no duden en escribirnos por las redes sociales y nos estaremos viendo en la próxima.